Bienvenidos un día más a su canal predilecto, ese rinconcito virtual donde desentrañamos los misterios y las intrigas del fascinante mundo del espectáculo, con una especial devoción por el universo turco que tanto nos apasiona. Hoy prepárense para un festín de información, un plato fuerte digno de la realeza del chismorreo, porque la noticia que les traigo es de esas que sacuden los cimientos de las redes sociales y elevan la temperatura de las conversaciones en cada rincón del planeta. Abróchense los cinturones, porque vamos a hablar, ni más ni menos, de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Recuerdan esa pareja que nos robó el corazón, nos hizo suspirar y nos mantuvo pegados a la pantalla en cada episodio de Senkalkam? Pues bien, mis queridos amigos, agarren sus palomitas, preparen su bebida favorita y acomódense, porque parece que la historia de amor que creíamos terminada podría estar a punto de escribir un nuevo y emocionante capítulo. Sí, lo han leído a la perfección. Los rumores, las especulaciones que han estado circulando como la pólvora, los guiños sutiles que nos han mantenido en vilo, todo parece indicar que Hande y Kerem podrían estar juntos otra vez. La pregunta que nos carcome por dentro, la duda que nos impide conciliar el sueño, el interrogante que resuena en nuestras mentes como un mantra es, ¿qué está sucediendo realmente entre ellos? ¿Será acaso una simple coincidencia, una amistad que resurge de las cenizas, o hay algo más, algo mucho más profundo, más romántico, más intenso, flotando en el aire? Hoy nos embarcaremos en una misión de investigación exhaustiva, desmenuzaremos cada detalle, analizaremos cada pista, estudiaremos cada movimiento que han realizado nuestros adorados protagonistas con el único objetivo de descifrar este enigma que nos tiene en un estado de expectación constante. Pero antes de sumergirnos de lleno en este drama amoroso, quiero extenderles la cordial invitación a suscribirse al canal si aún no forman parte de esta gran familia de chismosos. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo segundo de la acción. Porque aquí, en este su canal, les traemos todo, todito, todo sobre sus estrellas turcas favoritas, los romances, los proyectos, los secretos, los escándalos, nada escapa a nuestra lupa. Y si les gusta lo que ven, si disfrutan de nuestro contenido tanto como nosotros disfrutamos creándolo, no olviden regalarnos un buen like a este vídeo. Ese pequeño gesto significa un mundo para nosotros y nos impulsa a seguir investigando y trayéndoles las últimas novedades del mundo del espectáculo. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos directo al grano. Hande y Kerem. Dos nombres que al unirse evocan pasión desenfrenada, risas contagiosas, complicidad innegable y una química explosiva que trascendía la pantalla. Su relación, tanto en la ficción como en la vida real, fue un auténtico cuento de hadas moderno, una historia de amor de ensueño que nos hizo creer en el poder del destino, hasta que, como ocurre con muchos cuentos de hadas, llegó a su fin. La noticia de su ruptura fue un golpe devastador para sus legiones de fans, quienes veíamos en ellos a la pareja perfecta, el epítome del amor verdadero. Pero como reza el viejo adagio, donde hubo fuego, cenizas quedan y a veces, con un poco de viento y una pizca de esperanza, esas cenizas pueden volver a arder con más fuerza que nunca. En las últimas semanas hemos sido bombardeados con señales, algunas más evidentes que otras, que sugieren con fuerza una posible reconciliación entre Hande y Kerem. Primero comencemos por lo más obvio, el elefante en la habitación, se han vuelto a seguir mutuamente en las redes sociales. Si ese pequeño gesto que para algunos podría parecer insignificante, en el volátil mundo del espectáculo es una auténtica declaración de intenciones, una señal inequívoca de que algo está cambiando. Después de un periodo de tiempo en el que sus perfiles no se cruzaban virtualmente, volver a estar conectados en el ciberespacio es, como mínimo, curioso. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha cambiado en su relación para que tomen esta decisión? ¿Será un acercamiento amistoso o algo más profundo? Luego tenemos las coincidencias en sus respectivas agendas. Ambos han sido vistos asistiendo a los mismos eventos, aunque no necesariamente juntos. Un ejemplo claro es la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Algunos argumentarán que es lo más natural del mundo, ya que comparten el mismo círculo social. Pero ¿no les parece sospechoso, mis queridos chismosos, que después de un largo periodo de tiempo separados, de repente coincidan en tantos lugares, en tantos eventos? ¿Es simple casualidad o hay una fuerza invisible que los está atrayendo el uno al otro? Y aquí es donde la trama se pone aún más interesante, donde la especulación alcanza su punto álgido, los testimonios de los testigos. Sí, mis informantes anónimos se han puesto en contacto con nosotros. Hay personas que afirman haberlos visto juntos, en actitud cariñosa, compartiendo momentos íntimos.
Algunos aseguran haberlos visto cenando en un romántico restaurante en el corazón de Estambul, otros afirman haberlos visto paseando de la mano por las pintorescas calles de la ciudad, disfrutando de la compañía mutua. Incluso hay quien se aventura a asegurar haberlos visto de viaje, disfrutando de una escapada romántica, aunque esta información aún no ha sido confirmada de manera oficial. Lo cierto es que los rumores no paran de crecer, alimentando la llama de la esperanza en los corazones de sus fans. Pero cuidado, mis amigos. No nos dejemos llevar por la vorágine de la emoción. Es de vital importancia mantener la calma, ser cautelosos y analizar la situación con la mayor objetividad posible. Podría ser que simplemente estén siendo amables y cordiales el uno con el otro, que hayan logrado superar su ruptura y hayan decidido mantener una relación de amistad basada en el respeto y el cariño mutuo. O incluso que todo sea una elaborada estrategia de marketing, una puesta en escena cuidadosamente planificada para generar expectación, mantener su imagen pública en lo más alto y preparar el terreno para un futuro proyecto en común. En el despiadado mundo del espectáculo, ya sabemos que todo es posible, que la realidad a menudo se disfraza bajo capas de artificio y manipulación. Sin embargo, hay un detalle sutil, pero significativo, que me hace pensar que podría haber algo más que una simple amistad entre Hande y Kerem. Y ese detalle, mis queridos amigos, es la forma en que se miran. Sí, ya sé que suena a cliché sacado de una novela romántica, pero las miradas lo dicen todo. Los ojos son el espejo del alma, y cuando Hande y Kerem se cruzan en un evento, sus ojos brillan de una manera especial, transmitiendo una intensidad emocional que es difícil de ignorar. Hay una conexión palpable, una chispa que salta a la vista, una energía que los envuelve cuando están cerca. Quizás sea solo mi imaginación, producto de mis ansias de verlos juntos de nuevo, pero creo que ahí, en esas miradas, hay algo más profundo, algo más sincero, algo más real. Además, hay que tener en cuenta el factor tiempo. Han transcurrido varios años desde su ruptura. Durante este periodo, ambos han tenido otras relaciones, han vivido nuevas experiencias, han aprendido valiosas lecciones y, lo más importante, han madurado como personas. Quizás, ahora que son más maduros, más sabios y tienen una perspectiva diferente de la vida, estén listos para perdonar los errores del pasado, dejar atrás las heridas y darle una segunda oportunidad al amor. Y no olvidemos el inmenso impacto que tuvo su relación en sus legiones de fans en todo el mundo. Hande y Kerem se convirtieron en un fenómeno global gracias al éxito arrollador de Senkalkam. Su química era innegable, su conexión era palpable y su relación trascendió la pantalla, conquistando los corazones de millones de personas en todos los rincones del planeta. Su ruptura fue un golpe devastador para muchos de sus seguidores, quienes aún sueñan con verlos juntos de nuevo, compartiendo su amor y su felicidad. Quizás, Hande y Kerem sean conscientes de este cariño incondicional y estén considerando la posibilidad de reconciliarse, no solo por ellos mismos, sino también por sus fans, por aquellos que creyeron en su amor desde el principio. Por supuesto, también existe la posibilidad de que todo esto sea una gran cortina de humo, una elaborada estrategia para desviar la atención de algo más importante. Podría ser que estén trabajando juntos en un nuevo proyecto, una serie, una película, una campaña publicitaria, y que esta supuesta reconciliación sea solo una herramienta para promocionarlo, para generar interés y asegurar el éxito. En el mundo del espectáculo, ya sabemos que todo vale para generar expectación, para mantener el nombre en boca de todos y para asegurar el éxito comercial. Pero, ¿qué opina la prensa turca, el termómetro del mundo del espectáculo en Turquía? Pues, como era de esperar, las opiniones están divididas, las posturas son encontradas. Algunos medios aseguran con rotundidad que la reconciliación es inminente, que Hande y Kerem están a punto de confirmar su regreso. Mientras que otros se muestran más escépticos, argumentando que todo se trata de especulaciones infundadas y que no hay pruebas sólidas que respalden los rumores. Lo cierto es que la información es confusa, contradictoria y a menudo sesgada. Nadie sabe a ciencia cierta qué está pasando realmente entre Hande y Kerem, cuál es la verdadera naturaleza de su relación. Lo que sí sabemos con certeza es que ambos están solteros en este momento. Hande terminó hace poco su relación con el empresario Hakan Sabank, mientras que Kerem no ha hecho pública ninguna relación sentimental desde su ruptura con Hande. Este hecho sin duda alimenta aún más las esperanzas de sus fans, quienes ven en su soltería una señal de que el camino está libre para una reconciliación. En resumen, la situación actual es la siguiente: Hande y Kerem se han vuelto a seguir mutuamente en las redes sociales,
han coincidido en varios eventos públicos, hay testigos que afirman haberlos visto juntos en actitud cariñosa. Sus miradas delatan una conexión especial que va más allá de la amistad y ambos están solteros. ¿Es suficiente para afirmar con rotundidad que están juntos de nuevo? No lo sé. Pero sí es suficiente para mantener viva la llama de la esperanza, para seguir soñando con un final feliz para esta historia de amor. Ahora bien, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué traman realmente Andy y Kerem? ¿Cuáles son sus verdaderas intenciones? ¿Están intentando reavivar la llama del amor que una vez los unió? ¿Están trabajando juntos en un nuevo proyecto que revolucionará el mundo del espectáculo? ¿O simplemente están siendo amigos, disfrutando de la compañía mutua sin segundas intenciones? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, con los ojos bien abiertos, analizando cada detalle, interpretando cada señal y trayéndoles las últimas novedades de esta apasionante historia. Personalmente, como una romántica empedernida, me encantaría que estuvieran juntos de nuevo. Creo que hacen una pareja preciosa, que se complementan a la perfección y que su historia de amor merece una segunda oportunidad. Pero como dice el sabio dicho, el amor no se ruega, se encuentra. Así que si están destinados a estar juntos, si el destino así lo quiere, tarde o temprano se reencontrarán y escribirán un nuevo capítulo en su historia de amor. Y si no, pues les deseamos lo mejor en sus vidas por separado, que encuentren la felicidad y el amor en otros caminos. Hemos llegado al final de este vídeo lleno de especulaciones, rumores y mucha emoción. Recapitulando, hemos analizado minuciosamente todas las señales que apuntan a una posible reconciliación entre Andercel y Kerem Bürsin. Hemos hablado de sus encuentros, de sus miradas, de los testimonios de los testigos, de los rumores que circulan en la prensa turca y de la opinión de sus fans. Pero al final, la verdad solo la saben ellos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y trayéndoles toda esta información. Gracias por acompañarme un día más en este canal de Chismorreo Turco, su refugio virtual para los amantes del mundo del espectáculo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Andy y Kerem están juntos de nuevo? ¿Les gustaría verlos juntos, compartiendo su amor y su felicidad? ¿O creen que es mejor que sigan sus caminos por separado, buscando la felicidad en otros lugares? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo chisme y estén al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.